Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Leonel Obispo. Quiero invitarles a que abra su Biblia en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a leer en esta hora desde el versículo 1 al versículo 13. Y con esto vamos a estar dando continuidad a la serie que comenzamos, que hemos titulado Siendo parte de la Gran Comisión, y que es el tema número 6 el día de hoy. Cuando llega la promesa de Dios, todo se transforma. Ese es el tema del día de hoy. Cuando llega la promesa de Dios, todo se transforma. Si tú quieres saber cuándo y cómo comenzó la iglesia, el texto de hoy es el inicio de esa iglesia. Un inicio de una manera extraordinaria, obviamente sobrenatural. Algo que nosotros debemos entender, hermanos, es que fue un inicio que se ha prestado en cierta forma a controversias innecesarias. ¿Por qué? Porque muchas de las controversias pasan por alto la importancia de la enseñanza de este texto. Quisiera que a la medida que leamos y lo expongamos, nosotros podamos ver con claridad lo que Dios está tratando de enseñarnos a través de esta parte de la Biblia. Así es que ya tiene la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 13, y que le voy a dar lectura de esta manera. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y todos los que habitamos en Mesopotamia, en Jerusalén, en Judea, en Capadocia y en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose cada uno de ellos: ¿qué quiere decir todo esto? Como dijimos, hermanos, para este momento, este evento representa un punto crucial, uno de los momentos más cruciales en la historia de la iglesia. En apenas unos cuantos versículos, Lucas, que está en esta forma relatándonos este libro, nos cuenta cómo vino a cumplirse algo que el profeta Joel en su momento dado profetizó, ¿sí? Cientos de años atrás, por ejemplo, en el capítulo 2 de Joel, versículo 28-29, cómo Dios reveló a través de él que llegaría el día cuando él derramaría su espíritu sobre toda carne. Y este es el comienzo de dicha profecía, porque dice Joel: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestras jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, según nos relata el libro de Joel. Ese día llegó, hermanos. Este día llegó el Espíritu Santo y ciertamente no puede ser visto, pero su llegada no pasaría desapercibida, hermanos. Sería
inconcebible que Dios enviara a su espíritu a morar en medio de la iglesia y que el día de su llegada no fuera notado y no dejara ninguna evidencia externa de su llegada. Así es que tenemos que recordar que cuando Dios descendió en el monte Sinaí, no sé si se acuerdan, cuando Dios descendió a ese monte Sinaí, una vez más, Dios no pudo ser visto en ese momento, como ya lo sabemos. Dios no pudo ser visto, pero Él hizo evidente su llegada en el monte Sinaí. ¿Qué hubo? Para hacer evidente su llegada, hubo truenos, hubo relámpagos, hubo una gran nube, un gran temblor, hubo fuego, ¿sí? Inmediatamente después de esta manifestación, Dios habló, ¿sí? De esa misma manera, vemos cómo el día que Jesús entró al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, el Espíritu de Dios vino sobre él y lo ungió y lo llenó, y ese día Dios volvió a hacer su presencia, no visible, pero de una forma de una paloma, y luego él habló y dijo: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Este día, ahora Dios ha enviado su espíritu a esta iglesia. Él ha llegado y el hecho es evidente de su llegada a esta iglesia. Y al llegar, señales sobrenaturales, hermanos, que ya leímos, aparecieron. Hubo ruido de viento recio que soplaba, hubo la aparición de lenguas de fuego, y luego Dios volvió y habló otra vez allí. De manera que nosotros vemos que Dios, cuando descendió en el Sinaí, crea manifestaciones que ponen en evidencia que Él está allí y Él habla. El Espíritu de Dios ahora desciende sobre el Señor en el Jordán en forma de una paloma, dejando claro que algo está ocurriendo, que a simple vista no podía ser concebido. Y en esta ocasión Dios envía el Espíritu Santo a reposar sobre el Señor Jesucristo, y Él emite unas palabras, más bien, diciendo: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Ahora Dios envía el Espíritu de Dios, su Espíritu Santo, en el día del Pentecostés aquí. Y la marca distintiva de la presencia de Dios en la Biblia es que Él habla, hermanos. Y es evidente que en el capítulo 1 del libro de Génesis, cuando nosotros recordamos, cuando Dios abre su boca y el universo es creado, eso es evidente a todo lo largo del libro de los Hechos, que Dios, cuando viene, Él habla y desciende. La llegada en este día del Pentecostés había sido profetizada por Juan el Bautista. Lucas, en su primer registro, en su primer volumen, que es el Evangelio de Lucas, recuerda que hablamos que esta es una historia, y esta está escrita por Lucas en 2 volúmenes, que el primer volumen es San Lucas, ¿no? El Evangelio de Lucas, y el segundo volumen es el libro de los Hechos, ¿sí? Así es que Lucas en 3:16 dice que cuando él estaba siendo bautizado, ¿sí? Dice que yo os bautizo con agua, ¿sí? Hablando Juan el Bautista, ¿no? Yo bautizo con agua, y luego dice que hay alguien que vendrá más. En el versículo 16 dice: respondiendo Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. ¿A quién se estaba refiriendo? Al Señor Jesucristo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en espíritu y fuego. ¿Se acuerdan de eso? Juan el Bautista profetizó la llegada de este día. Y cuando él dijo eso, él también lo dejó ver claro, que el bautismo del Espíritu de Dios era dado por Cristo. Él ciertamente iba a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Juan nos dejó ver claro también que cuando esto ocurriría, habría una señal que estaba relacionada al fuego, como nosotros estamos viendo en el día de hoy en estos versículos que estamos leyendo. El día del Pentecostés también tuvo el cumplimiento de algo a lo que Cristo se refirió cuando dice, antes de su ascenso, en el versículo 4 del capítulo 1, que no salieran de Jerusalén hasta que llegara poder de lo alto, según el versículo 4. Dice que estaban juntos, les mandó a que no se fuesen a Jerusalén, que se fuesen a Jerusalén,
sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oístes de mí. Así es que entendemos nosotros que tenía que ver ese día con algo especial, de manera que hasta ese momento Jerusalén era un lugar de los discípulos, de su morada o de su residencia donde ellos estaban viviendo. Si ustedes analizan en el versículo 8 del capítulo 1, Cristo dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahí una vez más nosotros vemos que esto apuntaba a un día en particular. Ese día ha llegado, ya se cumple en el capítulo 2, ese es el día del Pentecostés. Y habiendo dicho esto de una manera de introducción, hermanos, entonces en el texto de hoy, para poderlo exponer y poder seguir en un orden y verlo con más claridad, vamos a ver 5 puntos de enseñanza de este día. Vamos a ver el primer punto, que es la ocasión de la llegada del Espíritu Santo. Así lo pueden escribir, primer punto, primera enseñanza, la ocasión de la llegada del Espíritu Santo. Vamos a ver 5 puntos, pero vamos a ver la ocasión, pueden ponerlo allí, vamos a ver la manifestación, lo pueden poner entre paréntesis, vamos a ver la razón de la llegada, vamos a ver los testigos de la llegada y vamos a ver el significado de la llegada. Ocasión, manifestación, la razón, los testigos y el significado. Cuando llegó el día del Pentecostés, dice la Biblia, versículo 1 del capítulo 2 de Hechos, cuando llegó el día del Pentecostés dice que estaban todos unánimes juntos. Esto ocurre en un día particular, hermanos, llamado Pentecostés, un día muy conocido por el pueblo judío. Era una de las 3 fiestas más importantes en el calendario religioso del pueblo de Israel. Era una fiesta que había sido ordenada por Dios como acción de gracias, ¿sí?, para elevar esa alabanza a Dios, dando gracias por la cosecha de los primeros frutos de granos del pueblo de Israel. Y esta fecha caía 50 días después de la Pascua judía, ¿sí? Recordemos que Cristo muere en el día de la Pascua, un viernes, al otro día sábado. A partir de allí comienza el conteo 50 días después del primer día de reposo, ¿sí? Después de la Pascua, sería lo que hoy llamaremos nosotros el sábado de gloria, ¿no? Nosotros le llamamos sábado de gloria. Desde allí empieza el conteo. Ahora 50 días más, llega el Espíritu de Dios a la iglesia. El día del Pentecostés era una fiesta conocida también como la fiesta de las semanas. Así también se conocía, porque habían pasado 7 semanas de 7 días, y si nosotros hacemos 7 por 7, 49 días, al día siguiente de los 49 días era el día del Pentecostés. Por eso también se le llamaba la fiesta de las semanas, ¿sí? Ahora, por este día, o para este día, o para esta fecha, los fariseos habían comenzado a enseñar, si bien no tenemos certidumbre que lo que ellos enseñaban, que el día era verdad, pero dicen que era el día del Pentecostés, también se conocía como el día en que Dios le había dado la ley a Moisés, en el día del Pentecostés. Y eso, si es cierto, entonces esto adquiere algo mucho más significativo, esta fiesta, porque el día en que se conmemora la llegada de la ley al pueblo judío, ese es el día que Dios le da al Espíritu a la iglesia, ¿sí?, con el cual estaba marcando el inicio de una nueva era, no relacionada en un sentido de la ley, pero que le estaba dando continuidad a la ley de Dios. La ley había terminado ciertamente, la era de la iglesia, ahora estaba comenzando la era de la gracia de Dios.
Hasta este momento, todo el judaísmo había estado centrado en la Torá, ¿sí? La ley de Moisés estaba dirigido por la Torá. A partir de ahora, el cristianismo estaba centrado en Cristo y estaba dirigido por el Espíritu Santo, ¿sí? Todo esto tomó un giro a lo que es la fe de aquellos que llegaron a poner su confianza en Cristo Jesús. Fue un día que marcó sus vidas totalmente, ¿sí? Cambió de 360 grados todo esto. Pentecostés podríamos decir que fue considerado como el evento que sella todo lo que Cristo logró por medio de su vida, por medio de su muerte, de su resurrección. A partir de este día, los creyentes tendrían un poder que no habían conocido jamás, hermanos, y tendrían una unidad y una dirección sobrenatural. Por eso el versículo 1 comienza haciendo eso, esa anotación de Pentecostés. Cuando llegó el día del Pentecostés, esa es la ocasión. Cuando llegó el día del Pentecostés, esa es la ocasión. Por eso en el versículo 1b dice que, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenaba toda la casa donde estaban todos sentados ellos. Esa unidad, hermanos, no hubiese podido ser mantenida, dice, porque estaban todos unánimes juntos. No pudo haber sido sostenida o mantenida sin la llegada del Espíritu. Mientras Jesús estaba en la tierra, Él los dirigió estando entre ellos, en medio de ellos. Ahora que Jesús en este punto ya está ausente, el Espíritu Santo dirigiría ahora a los creyentes estando dentro de ellos. Ya no estaba con ellos, sino ahora estaba en ellos, ahora dentro. De hecho, Cristo les anunció eso la noche antes de su crucifixión, estando en el aposento alto. Aunque ellos con toda probabilidad no entendieron exactamente todo lo que Jesús le estaba diciendo, que lo que Cristo se estaba refiriendo con esto es que si nosotros vemos San Juan capítulo 14, versículo 17, ahora nosotros podemos entender porque tenemos todos los libros, pero ellos no lo entendían lo que Jesús le estaba comunicando con claridad y que ahora nosotros sí lo entendemos con claridad y lo que iba a ocurrir. Juan capítulo 14, versículo 17. Les expresó estas palabras el Señor Jesucristo. El Espíritu de verdad, hablando del Espíritu de Dios, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué conocían al Espíritu de Dios? Si todavía no se manifestaba, lo conocían por medio de Jesucristo. Porque mora con vosotros. ¿Quién moraba con ellos? O sea, Jesucristo moraba con ellos. Pero no solamente iba a morar con ellos, sino que dice en el versículo 17, que está en la pantalla, y estará en vosotros ahora. Ya no estará con ustedes, sino ahora estará dentro de ustedes. ¿Notaste cómo Cristo les hace el anuncio? Les habla del Espíritu de verdad. Dice que el mundo no le conoce, no le puede ver, no le puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce. Ese Espíritu ahora mora con vosotros, con nosotros. Claro que mientras yo esté aquí y haya sido ungido, lleno por el Espíritu Santo, refiriéndose al Señor Jesucristo, desde ese día en el Jordán, en el bautismo, dice, Él moraba con vosotros, o sea, con ellos moraba. Pero luego estará, a partir de esa regeneración, ahora estará en vosotros, tiempo futuro. Ese tiempo no había llegado en ese momento. Todavía Jesucristo estaba con ellos y estaba morando con ellos. Pero ahora en el tiempo futuro, la ausencia del Señor Jesucristo iba a permitir la llegada del Espíritu Santo para que no solamente estuviera con ellos, sino ahora estuviera en ellos dentro, ¿sí? La iglesia, a partir de esto, no sería lo que hoy es sin Pentecostés. La iglesia no sería. Cristo le había dado una misión
¿sí? La misión comenzaba por Jerusalén, acuérdense, pero la misión terminaba hasta los confines de la tierra, hasta lo último de la tierra. Y esa era una imposibilidad que esto pudiera ser llevado a cabo, hermanos, sin ese poder sobrenatural del Espíritu Santo y una dirección de Él para comenzar en un lugar y para terminar en otro lugar todavía. Y todavía 2000 años después, nosotros no hemos podido alcanzar todo el mundo, hasta los confines de la tierra, como lo declaró el Señor Jesucristo. Para muchos de nosotros, ese fue un día cuando yo nací, no fue el día que el pueblo nació de judío, el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel formó mucho tiempo antes como pueblo de Dios. No nos estamos refiriendo a eso, sino nos estamos refiriendo el hecho de que ahora nosotros somos hijos de Dios, que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, ¿sí? De hecho, Génesis habla cómo el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas en ese tiempo, ¿sí? O sea que la actividad del Espíritu Santo siempre ha sido, desde la eternidad hasta la eternidad, ha sido la actividad del Espíritu Santo, ¿sí? No empezó su actividad a partir del día del Pentecostés, la actividad del Espíritu Santo. No, él desde Génesis, porque dice Génesis, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. O sea, que ya tenía actividad el Espíritu Santo. Todo el Antiguo Testamento fue inspirado por el Espíritu. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron por medio del Espíritu, de manera que el Espíritu había sido sumamente activo para la iglesia. Como tal, como pasó en el día del Pentecostés, como hoy nosotros entendemos como iglesia, como un cuerpo de creyentes, diríamos que multiétnicos, no judíos solamente, no hebreos solamente, un cuerpo de creyentes multiétnicos, en quien mora el Espíritu de Dios y que somos enviados a lo largo de toda la tierra para proclamar las buenas nuevas de Jesucristo. Si eso es como nosotros entendemos la iglesia, el concepto de la iglesia. La iglesia no nació en el día del Pentecostés, la iglesia nació en el corazón de Dios desde la eternidad, hermanos. Eso es la ocasión que mencionamos como punto número 1, la ocasión, el día del Pentecostés. ¿Cuándo fue la ocasión? El día del Pentecostés. Ahora, tenemos una idea, nosotros, ¿de dónde venimos nosotros? El cuál es nuestro origen. Tenemos una mejor idea porque obviamente a la luz de la palabra de Dios entendemos que por obvias razones, mediante la cruz, mediante la resurrección, de todo esto está íntimamente relacionado con nuestro origen. ¿Cuándo nacimos de nuevo? Cuando nosotros le dijimos a Dios, perdona mis pecados, te acepto como mi Señor, mi Salvador, te recibo, Señor Jesús, yo soy una nueva persona en ti, perdona todo lo que yo he hecho en contra de ti, ahora hazme una nueva persona, hazme regenerar en el Espíritu de Dios. Así es que a partir de allí tenemos que ver nuestro origen sin lugar a dudas, hermanos. Porque Dios, hermanos, Dios elige a Abraham y a partir de allí se propone comenzar a trabajar a través de un pueblo y eventualmente todas las naciones, ¿sí?, de la tierra serán bendecidas a través de la descendencia de Abraham, que ahora nosotros somos bendecidos a través precisamente de esa bendición que Dios le dio a Abraham, en que serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora nosotros somos bendecidos a partir del nuevo nacimiento cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestros corazones. Pero como iglesia, diríamos así, como iglesia comenzamos en el día del Pentecostés. Así es que ya vimos la ocasión. Ahora quiero que veamos la manifestación de la llegada del Espíritu. Versículo 2 y 3 del capítulo 2 de Hechos. Aquí notamos cómo Dios puntualiza el origen de lo que aquí se va a manifestar. Algo que proviene del cielo, hermanos.
dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada una de ellos, ¿sí? El Espíritu Santo mora en silencio, hermanos, en el interior de cada creyente. ¿Usted tiene el Espíritu Santo? ¿Tiene la certeza que el Espíritu Santo está en su vida? Pero en esta ocasión, Él no llega en silencio. Dios usó 3 elementos claves para hacer la llegada evidente del Espíritu. En primer lugar, usó el viento. Tanto en el hebreo como en el griego, esta palabra viento es traducida como un viento o como espíritu. Y es la misma palabra, ¿sí? En el hebreo es ruach, y es una palabra que implica viento, aliento, pero también la misma palabra se refiere a espíritu, ¿sí? Y en el griego es el neuma, como el neumólogo, es en el que se trata el aire de los pulmones, es el viento, pero es la misma palabra también para referirse a espíritu. Así es que dice que llegó como un viento allí, como un viento llegó, de manera que Dios toma, si pudiéramos decirle, esta gráfica de que el Espíritu Santo y usa la palabra para referirse a aire o viento o espíritu, y es lo que llega en ese momento, pero el Espíritu llega de una manera impetuosa, no llega como un silbido, como se acuerdan Elías, ¿no? Cuando estaba en la cueva y que Dios le habló y que Dios se manifestó como un silbido apacible, cuando él estaba esperando que Dios le hablara. En esa cueva dice que pasó un viento suave, pero con poder. Para eso vino el Espíritu, hermanos, para llenar a la iglesia de poder en ese día del Pentecostés, precisamente para hacer ¿qué? Testigos, porque Jesucristo les dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué necesitaban eso? ¿Para qué necesitaban el poder? Para ser testigos, no para llenar a la iglesia de poder, para hacer alardes de poder, para tumbar gente, para soplar sobre la gente, para que la gente se cayera, no, sino el Espíritu Santo llegó con poder precisamente para ser testigos. La segunda señal que pone en evidencia la llegada del Espíritu Santo, hay otro elemento, dice que fuego, ahí fue el fuego. El fuego a lo largo de toda la revelación de Dios ha sido identificado como un elemento que Dios usa para que otros puedan entender que Él está allí. ¿Se acuerdan de Moisés? Estaba en el desierto y de repente había una zarza ardiente y en medio de esa zarza ardiente, ¿sí? Dios le habló a Moisés. Durante 40 años el pueblo judío estuvo caminando en el desierto. Acuérdense también de eso. Y de noche dice que ¿qué? Había una antorcha, una columna de fuego que representaba la presencia de Dios, que iluminaba todo el campo, el día en que Dios le dio la ley a Moisés y descendió sobre el monte Sinaí. Hubo no solamente truenos y relámpagos y humo y temblor, dice la Biblia en Éxodo 19, que hubo también fuego cuando él descendió. O sea, es evidente que el fuego también representa representa a Dios. Y ahora nosotros vemos cómo la llegada del Espíritu Santo en Hechos es representada otra vez por el elemento del fuego. Así es que hubo aquí viento, hubo fuego y la última que hubo lenguas. No habría mejor símbolo que las lenguas para reflejar lo que el Espíritu Santo iba a hacer en ese momento. Dice, ¿por qué? ¿Por qué se necesitaban las lenguas en ese momento, hermanos? Porque dice, y me seréis testigos. ¿Cómo vas a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra? ¿Cómo vas a ser testigos? ¿Cómo vas a proclamar el evangelio? Pues con lenguas, ¿sí? Esta es la señal que el texto nos está dejando ver, ¿sí?
porque dice en el versículo 3 de Hechos 2, dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ya el Espíritu de Dios, ¿sí?, no estaría solamente con ellos, como ocurrió en el Antiguo Testamento, que estaba con ellos. Los profetas experimentaron la presencia del Espíritu, la venida del Espíritu de una manera sobrenatural en el Antiguo Testamento, pero ahora lo que nos está tratando de decir aquí, lo que nos dice aquí, que ahora no solamente estaría con ellos, sino estaría en ellos, que es muy diferente, en ellos. Estaba reposando el Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios vendría no solamente a estar con ellos, sino a habitar en ellos, sobre cada creyente de una manera permanente. Y eso, para ese entonces, todo esto era nuevo para ellos. Dice que todos los que estaban allí en la casa juntos, y no podemos perder la unidad primordial que ellos tenían. Cuando el Espíritu llegó en aquel día del Pentecostés, dice, ahora entendemos que esa parte de la unidad, entendemos que esa es la manifestación del Espíritu Santo, que ya estamos viendo la 2, ¿no? Que ya tenemos una noción de la ocasión que fue en el día del Pentecostés. Ahora tenemos la manifestación de su llegada, que fue por el viento, que fue por el fuego y porque fue por lenguas repartidas. Ahora vamos a ver la razón primaria, la razón de la primaria para el cual Dios envió a su Espíritu. En el versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, ¿sí? La razón primaria por la cual Dios da a su Espíritu es para ser testigos, hermanos. Esa es la razón primaria, para ser testigos. Y la manera de ser testigos es justamente proclamando el Evangelio. Esa es la encomienda que usted y yo tenemos, hermanos, de proclamar el Evangelio, de decir el Evangelio a mi comadre, a mi compadre, a mis hermanos, a mis hermanas, a mis parientes, a mis amigos. Es proclamar el Evangelio. Esa es la razón primaria por el cual el Espíritu Santo llegó a sus vidas, para ser testigos, ¿sí?, de ese poder. Y esta gente comenzó inmediatamente a hablar y en otras lenguas, que personas que estaban allí conocían esas lenguas, lenguajes humanos, hermanos. De esa misma manera, la gran comisión se comienza a llevar a cabo ese día justamente. Y justamente nos deja claro que para proclamar este evangelio, hermanos, para proclamar el evangelio, lo tendremos que hacer en múltiples idiomas y lenguas distintos, hermanos. Así es que nosotros tenemos que pedir a Dios el Espíritu Santo para los que no lo tengan, ¿no? Para los que no han recibido a Cristo, es importante decirle, Espíritu Santo, ven a mi vida, quiero que entres a mi vida, quiero que gobiernes mi vida, quiero ser una persona nueva a partir del día de hoy para que yo pueda proclamar esas verdades. ¿Sí me entendió, hermano? Una de las cosas que me llamó la atención es que cuando las autoridades perseguían a este pueblo, a los apóstoles, a los discípulos, se dieron cuenta que esta gente era gente sin educación y que cómo podían hablar con tanta autoridad y con el conocimiento, justamente porque de otra manera decían, de Galilea nada sale bueno de Galilea. Así es que ellos empezaron a hablar en otras lenguas y justamente por ello es que vino del cielo, vino aquello a capacitar, a dar habilidad especial a cada uno de ellos, de los que estaban ahí reunidos, y a quienes vendría a morar en ellos mismos el Espíritu de Dios. La primera vez que nosotros escuchamos de lenguas en la revelación de Dios es aquí, hermanos. No hay otro pasaje anterior
que hable sobre que ellos hablaron en otras lenguas. No hay otro lugar anterior que se escucha sobre esto. Y la próxima vez que usted va a escuchar sobre las lenguas es a partir de lo que el apóstol Pablo les dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, 13, 14, y que lo habla con más detalles. Algunos entienden que las lenguas que Pablo hablaba a los Corintios no son las mismas a las que se refiere a Hechos 2. Y sí, ciertamente, no son las mismas. Unos dicen que son las mismas, pero yo estoy convencido de que no son las mismas. ¿Por qué? Les voy a comentar un poquito más adelante sobre esto. Y, por ejemplo, en Hechos, esta gente habló en un idioma a otras personas que venían de otras regiones. Ellos escucharon la predicación, las enseñanzas en sus propios idiomas. Sin lugar a dudas, esta gente estaba escuchando esas lenguas humanas y no requirieron intérprete. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué? Porque los entendían. Ya los entendían los egipcios, los de Mesopotamia, de otras partes de Cirene y demás. O sea, entendían sus idiomas de ellos y no necesitaban ningún intérprete. Cuando Pablo les habla a los corintios, él les dice que si tú hablas en esas lenguas a las que él se refiere en ese momento y no hay un intérprete, dice que tú hablas al aire y que que tú no tienes ningún efecto cuando estás hablando públicamente en lenguas que no, si no hay intérprete, mejor no hables, evítate de hablar. Así es que cuando los hombres hacen un uso de ella, de estas lenguas, Dios está hablando, les estás hablando a Dios, refiriéndome a lo que dice Pablo, que cuando nosotros hablamos en lenguas, nosotros le estamos hablando a Dios y no a los hombres. Pero si hay hombres allí, entonces debe de haber intérpretes para que se pueda interpretar lo que tú estás diciendo, ¿no? Pero en Hechos, estas lenguas les están hablando a los hombres con toda claridad, mientras Corintios le hablan a través de las lenguas a Dios. En Hechos, ahora les están hablando a los hombres en su idioma. Por otro lado, cuando Pablo habla a los corintios acerca de las lenguas, aparentemente el propósito, como le hablas a Dios y no a los hombres, el propósito de tus lenguas es alabanza y adoración a Dios, porque es a Él que le estás hablando y Él no necesita, diríamos así, un conocimiento de predicación como pasó en Hechos. En Hechos, cuando estaban hablando en otras lenguas, en realidad lo que estaban haciendo es proclamando el evangelio de Dios a esas personas. Mientras en Corintios estás adorando a Dios y Él no necesita un intérprete, no necesita conocimiento. Tú le estás adorando, le estás alabando a través de tus lenguas. Pero esta gente cuando habló, dice en Hechos, y luego Pedro, como veremos en el próximo mensaje, veremos más profundamente, resulta que el mensaje fue evangelístico, lo que Pedro se levantó y les dijo, varones galileos y demás cosas. Cuando él empezó a hablar, en realidad su predicación, su mensaje fue un tema evangelístico. Pablo no habla a los corintios de evangelizar por medio de las lenguas. Pablo habla el mensaje o a través de las lenguas, habla para adoración y alabanza a Dios. Por eso dice, debe de haber un intérprete, ¿sí? Para saber qué es lo que estás diciendo, para saber qué es lo que estás adorando y todo demás. Pero en el nivel de Pedro, cuando aquí en Hechos 2, es un mensaje en lenguas evangelístico. Por eso es que ellos hablaron en lenguas y todos los que conocían ese lenguaje perfectamente entendieron que hablaban de su vida, de su muerte y de su resurrección del Señor Jesucristo, ¿sí? Así es que en Hechos 2 se nos describe con toda claridad cómo 3,000 personas llegaron a creer. Cuando Pedro habló y ellos escucharon el mensaje en sus propios idiomas. ¿Usted cree que ahora tenemos una mejor idea, más o menos, qué pasó en el día del Pentecostés? Gente, por ejemplo, lee el texto
que estamos leyendo y inmediatamente comienza la controversia de las lenguas, que si son para hoy o no las hoy. ¿Cuántos de ustedes hablan en lenguas, hermanos? ¿Cuántos de ustedes hablan en lenguas? ¿Qué quiere decir con todo esto? Que especialmente algunos dicen que si tú no hablas en lenguas, entonces no eres nacido de nuevo. Algunos dicen que si tú no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu de Dios en ti. ¿Sí o no? Bueno, algunas veces yo crecí así. En algunos institutos yo estuve y también dijeron que si tú no hablabas en lenguas, no tenías el Espíritu Santo. Entonces, ahí me acuerdo perfectamente que el primer día de clases, el profesor de Espíritu Santo nos dijo a los alumnos que estábamos presentes, ¿cuántos de ustedes hablan en lenguas? Y los que ya Dios nos había manifestado esa promesa, pues levantamos la mano. Pero del salón creo que habían como unos 8, 10, algo así, que no habían hablado en lenguas. Entonces les dijo el profesor, entonces lo que necesitamos es que ustedes hablen en lenguas. Entonces pasen aquí adelante. Y él les empezó a poner la mano y empezó a hablar en lenguas que nosotros no entendíamos, ¿no? Y no había intérprete, ¿no? Y entonces les dijo, repitan conmigo, ¿no? Y entonces empezaron como que a repetir, pero como que se les veía como que era más bien un trabalenguas, ¿no? Que una manifestación del Espíritu Santo. Se prestó precisamente para la controversia, ¿sí? De quiénes sí y quiénes no tenían el Espíritu Santo a través de esta manifestación de hablar en lenguas. Bueno, voy a tocar más a fondo esto más adelante. Ya vimos la ocasión, ya vimos la manifestación, ya vimos la razón primaria por el cual Dios envió al Espíritu Santo para ser testigos, hablar el mensaje, ser testigos, y eso es lo que vamos a ver en los próximos capítulos que vamos a tocar de Hechos. Dice que hablaban con denuedo, con valor la palabra de Dios cuando eran llenos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, ¿sí? Así es que vamos a ver, es que quiero detenerme más profundamente en este número 4. Quiero que veamos los testigos de su llegada. En el versículo 5 al 7, dice que en ese momento dice que moraban entonces en Jerusalén judíos. Esos son los testigos. Judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos los que hablan? ¿Sí? Dice que se maravillaban de todo esto, ¿sí? En otras palabras, no son gente sencilla, dirían así, porque les vuelvo a decir, de Galilea no salía nada bueno, ¿no? Porque eran campesinos, porque eran pescadores, ¿no? No eran intelectuales ellos, ¿sí? O sea, la gente se maravillaba, los que los oyeron, porque dijeron, no es gente sencilla, no son campesinos, no son gente sin estudiar, nos están hablando en nuestra propia lengua. O sea, ¿cómo es posible que hayan aprendido esto, no? Es como hoy el inglés, ¿no? ¿No? ¿Cómo es posible que lo hayan aprendido así, de una manera isofacta, de una manera, porque estaban ahí reunidos y no creo que hayan tomado un curso intensivo de inglés o de otros idiomas, sino llegó el Espíritu Santo, reposó sobre ellos y se les manifestó y pudieron hablar en otras lenguas. Quiero enfatizar algunos detalles aquí, porque dice la Biblia que versículo 8 al 11 dice de esta manera, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Fíjense, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia,
en Judea, en Capadocia, en el Ponto y Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos que aquí residen, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Aquí, hermanos, hay como 15 regiones diferentes, múltiples idiomas representados y simplemente unos galileos lo están hablando. Que una de las características es que no salían de Galilea ellos. Ellos estaban hablando en un idioma de gente que venía de otras regiones lejanas. Pero vemos aquí que esta audiencia, algo representativo de la gran comisión. ¿Cuál era la gran comisión? Y me seréis testigos en todo el mundo. ¿O no lo dice así? En todos los confines de la tierra, ¿sí? Y ese evangelio estaba siendo predicado a toda esta gente que se juntó ahí de muchos países, de muchas regiones distintas, con muchos lenguajes diferentes. Yo creo que hubo un cierto temor cuando ellos se juntaron. Obviamente toda esa gente no pudo haber cabido en una sola habitación, porque dicen que ellos estaban cuando llegó el día del Pentecostés, dice que estaban todos unánimes juntos. Acuérdense que estaban en el aposento, estaban esperando la llegada del Espíritu Santo. No creo que hayan entrado 3,000 personas a ese lugar, a esa casa, ¿no? Yo creo que hubo un cierto temor en ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esa casa empezó a temblar, empezó con el viento, empezó con el fuego, repartido las lenguas en fuego allí, de manera que la idea es que probablemente el Espíritu de Dios llegó, las lenguas se posaron en nosotros, en ellos, ¿sí? Se posaron sobre los que estaban en la casa, y luego esta gente probablemente salió de la casa a los alrededores y continuaron hablando ese idioma que el Espíritu Santo les hablaba, y empezaron ellos a enseñar y a predicar, pero afuera de la casa, a los alrededores. Imagínate toda esa gente en un mismo salón, 3,000 personas. Y todos los que estaban hablando allí eran las personas que estaban ahí reunidas eran de un idioma distinto. Nadie hubiese escuchado o entendido nada si en su casa empiezan a hablar chino, árabe, japonés, inglés, español. O sea, es un relajo, sería un relajo allí, ¿no? Entonces, la idea es que ellos mismos salieron de la casa y empezaron a hablarlo como en la plaza, y empezaron otros a entender ese idioma con el que ellos hablaban, porque cada uno fue repartido un idioma específico. ¿Para qué? El propósito, la razón, para proclamar la muerte, la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. Y ahí está todo ese grupo de Egipto, yo estoy hablando, ¿no? Y de repente me escuchan los egipcios, ay, a ver qué está diciendo este cuate, ¿no? Y de repente yo le estoy predicando de quién es Cristo, de su vida, de su muerte, de su resurrección y de su ascensión. Y entonces igual va Erika y empieza a hablar allí y le entienden los de Mesopotamia. De repente Almita ahí va y de repente le entienden los cretenses. De repente Panchito va por ahí hablando y le entienden los árabes. ¿Qué estábamos haciendo todos nosotros? Estábamos hablando las lenguas, pero en realidad estábamos predicando la palabra de Dios. O sea, que te llegó de repente así. Así que cualquiera que escuchara el mensaje, ellos, por eso dice la Biblia que estaban atónitos, estaban asombrados, ¿sí? Eso es lo que Dios hace cuando Él se hace presente, hermanos. Bueno, alguien pudiera preguntar, ¿qué hacía toda esa gente, la que estaba allí, que los escucharon, que dice Pedro, que dice la Biblia, que 3,000 personas se convirtieron y que 3,000 personas fueron ganadas para Cristo? ¿Qué hacía toda esa gente allí o por qué estaba allí toda esa gente? Bueno, debemos recordar que ese día era el día del Pentecostés. En la nación judía había 3 fiestas, como ya se los dije.
a los cuales tenían que venir obligatoriamente. Todos esos hombres mayores de 20 años de edad tenían que regresar a Jerusalén, ¿sí?, a celebrar 3 fiestas importantes. La primera fiesta era la fiesta de la Pascua, cuando crucificaron a Jesús. O sea, que no se crean que ese día de la Pascua es porque se hace la pasión de Cristo. O sea, no fue por la pasión de Cristo que se hizo la Pascua. No, ya estaba establecida esa fiesta de la Pascua. Vino gente de todas partes y pues de otra manera se dieron cuenta y fueron testigos de la muerte de Cristo. Ahorita les voy a hablar de estas fiestas. La próxima era justamente la fiesta del Pentecostés, 50 días después, y la próxima fiesta era la fiesta de los tabernáculos. Es importante que ustedes lo sepan esto, por eso me estoy deteniendo en esto. La fiesta de la Pascua se celebraba, o ellos se conmemoraban o celebraban la salida del pueblo de Egipto, ¿sí? Cuando Dios mandó a Moisés a sacar al pueblo de Egipto. Esa se celebraba ese día, la fiesta de la Pascua, a través del cual la décima, si se dan cuenta, anteriormente que ellos salieran de Egipto, dice que mandó la 10ª plaga a Dios. Cuando Dios visitó con juicio al pueblo de Israel y a los primogénitos murieron, mientras que los primogénitos del pueblo hebreo quedaron intactos. Entonces, el pueblo hebreo instauró esta fiesta para recordar eso, cómo Dios protegió a su pueblo. Por eso es que venían de todos lugares, todos los judíos que habían salido por la diáspora, por lo que sea, habían salido a otros países, eran obligatoriamente que regresaran a Jerusalén ese día para celebrar la Pascua, que ellos vieron o atestiguaron la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La segunda fiesta que se llama de Pentecostés o de las semanas, que ya lo dije, era una fiesta de acción de gracias por las primicias, por los primeros frutos de la cosecha, ¿sí? Ya tenemos 2, la fiesta de la Pascua y la fiesta del Pentecostés o de las semanas. Y la fiesta de los tabernáculos, que era después, era una fiesta que se celebraba toda una semana. Todo el pueblo hebreo salía a vivir por una semana en tiendas a los alrededores de Jerusalén, como en tiendas de campaña, para recordar cómo ellos fueron peregrinos durante 40 años. Esa era la fiesta de los tabernáculos. ¿Sí? ¿Ya me entendieron con todas, hermanos? ¿Sí? Ya teniendo todo entendido todo esto, de manera que ahora entendemos qué hacía toda esa gente en Jerusalén en esa ocasión, en el día del Pentecostés. Había venido gente de todo el mundo, por así decirlo, a celebrar o a conmemorar estas fiestas obligatorias del pueblo hebreo. Había venido de toda gente de todas partes y ahora con toda probabilidad había gente allí residiendo ya en Jerusalén, pero que habían vivido en alguna de otras regiones, porque el texto hace referencia a gente que residía allí y que vino de dichas regiones y cuando empezaron a escuchar eso, entonces de manera que entendían perfectamente esas lenguas. De manera que esa es la situación por el cual muchas personas estaban reunidas y 3,000 personas en ese mensaje de Pedro se convirtieron a Cristo. Fue una experiencia que luego pudieron salir, o sea, los que estaban en la casa tuvieron una experiencia de la manifestación del Espíritu Santo y esa experiencia pudieron salir y contar a otros, gente que vino de Roma, ¿sí? Escucharon el mensaje de Cristo y ahora que ellos ya recibieron el mensaje de Cristo, ahora ellos pueden ir a sus lugares de residencia y expandir la palabra de Dios. Si se dan cuenta, lo que hemos visto, los apóstoles no salieron de Jerusalén, muchos salieron, pero los apóstoles no salieron de Jerusalén, ellos se quedaron allí, ¿sí? Entonces, unos opinan que la iglesia de Roma, que Pablo no plantó, que Pedro no plantó la iglesia de Roma, a pesar de que esa iglesia de Roma
hoy en día enseña otra cosa, la iglesia de Roma, probablemente piensan algunos que fue plantada inicialmente por un grupo que en ese día del Pentecostés estaban allí, estaban presentes, y entonces ellos regresaron a Roma y empezaron una nueva iglesia, empezaron a predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Acuérdense que los primeros indicios que les predicaron fueron personas que estaban allí en el aposento alto, que dice la Biblia que eran como 120 personas, y ahora fueron revestidas del poder del Espíritu Santo, se les dio repartimiento de lenguas para que predicaran la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo. Y ahora esos romanos fueron y llevaron y plantaron una iglesia allí, y eso puede ser posible. No tenemos la evidencia histórica, pero puede ser posible. Ahora, cuando esto ocurre, escucha las palabras que son usadas para describir la reacción de los que estaban allí, los testigos, porque eso estamos considerando el día de hoy, ¿no? En este momento, en este punto, los testigos de su llegada del Espíritu Santo. En el versículo 7 dice que estaban atónitos. O sea, estaban sorprendidos, estaban perplejos, estaban desconcertados, asombrados o maravillados, porque cada uno de ellos les oía hablar en su propia lengua. Cada vez que Dios se ha hecho presente, cada vez que Dios ha hecho presente su presencia, valga la redundancia, hay una manifestación evidente, hermanos. Según nos muestra la palabra, hay una reacción. Por ejemplo, vamos a poner estos ejemplos. La zarza comienza a arder y Moisés se asombra, comienza a acercarse y ve qué es eso, ¿no? Y se pregunta, ¿qué es esto? Los apóstoles tuvieron 2 experiencias con Jesús en la barca, en medio de una tormenta, en medio de la noche, y cuando Jesús los dejó ver quién era en realidad, que hasta ellos mismos dicen, hasta los vientos le obedecen. La reacción en ambas tormentas fue de asombro para los discípulos en ese momento. En la primera tormenta, le dijeron a Jesús, o ellos mismos se preguntaron, ¿quién es este que las aguas, los vientos le obedecen? En la segunda tormenta dijeron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, y empezaron a adorarle en ese momento. Así es que vemos claramente que cuando Dios viene con su presencia, esa presencia se hace manifiesta. No se puede ocultar la presencia de Dios, se hace manifiesta esa presencia. Ahora, en esta ocasión, la multitud está llena de asombro, porque dice que estaban atónitos en el versículo 7, se llenaron de espanto, pero a la vez estaban maravillados al oír cómo estaba todo esto. Se espantaron por un viento, por un estruendo, se espantaron cómo es que llegaron a repartirse las lenguas los mismos apóstoles al ver esta gente hablando un idioma que ellos desconocían, los apóstoles, pero que fue una revelación inmediata ahí, o mediáticamente fue una revelación, y que las demás personas entendieron y dijeron cómo estos señores, sin haber estudiado, sin haber aprendido, gente sencilla, sin educación, ahora me están hablando en mi propia lengua. Pónganse entre aquella gente de esa localidad, hermanos. ¿Qué pasaría? Y vea usted, ¿cómo se imagina al estar escuchando usted esto? ¿No se sentiría con cierto temor reverente? Preguntando cómo los discípulos se preguntaron en alguna ocasión, ¿quién es este? O sea, y preguntando, ¿y qué quiere decir esto? O sea, ellos mismos estaban haciendo muchas preguntas a la vez. Bueno, eso es lo que el texto de hoy nos dice en el versículo 12. Vayan ustedes al versículo 12. Y es más o menos la pregunta de los discípulos, ¿quién es este que hace que los vientos le obedecen? ¿Se acuerdan de esa parte? Cuando estaba la gran tormenta, estaban en la barca y ellos le dicen, se hacen la pregunta, ¿quién es este que todos los vientos le obedecen? ¿Sí?
En el versículo 12 dice, estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Es casi similar la pregunta, pero a manera de aplicación, hermanos, yo quiero preguntarte, cuando tú lees la palabra, cuando tú ves que Dios interviene en tu vida de una manera extraordinaria, ¿te maravillas de Dios? ¿Te asombras de Dios? ¿Admiras las cosas que Dios está haciendo en tu vida? ¿O no? ¿O lo das? Pues es parte del juego, es parte de todo esto. Bien merecido me lo tengo, ¿no? Que le llega una promoción, que le llega ahora que ya llegan los aguinaldos, ¿no? Que le llega el aguinaldo, que le llega esto, que le llega el premio. Dices, bien merecido me lo tengo. Pues, como ayer me decía, ¿no? Espero que no lo escuchen. Pero ayer me decían, ahora estoy cobrando todo lo que he pagado de seguro porque operaron a esa persona. Dice, ahora pues ya que se pague, pues ya por muchos años cotizando, pues ya que se pague, ¿no? La operación, ¿no? Entonces, o verdaderamente, hermano, nos asombramos, nos maravillamos de Dios. Porque usualmente las cosas como ocurren entre los creyentes, hermanos, es que están orando por algo sobrenatural quizás, en medio de una situación sumamente difícil, que puede ir desde una enfermedad hasta un problema con un hijo, con un problema en el matrimonio o algo serio. Y de repente Dios interviene, ¿sí? Y las cosas cambian. Y comenzamos a conversar y decimos de una manera muy superficial, ¿sabes qué? Mi hijo estaba enfermo, pero pues ya está sano. Ya. Es todo lo que hacemos, lo hablamos superficial o te maravillas totalmente. Ayer que estaba platicando con esta persona, a ella le iban a imputar el pie totalmente se la había destrozado. Y ella empezó a orar y dijo, no, sí, hay que restaurarlo. Fue con varios ortopedistas y todos decían que se le tenía que cortar el pie. Sin embargo, ella oró y Dios intervino, Dios restauró todo esto y no sé cuántas operaciones tuvo, pero sigue manteniendo el pie. Entonces ella lo cuenta desde una manera asombrosa, ¿no? De una manera maravillada está. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no nos sorprendemos de lo que Dios hace. Dicen, si te llegan las cosas bien es porque dices, porque hice un gran esfuerzo. Y no dices, gracias Dios, nos maravillamos porque de verdadmente esto no lo podríamos haber hecho sin ti, sin tu presencia, sin el poder del Espíritu Santo. Eso es cuando hablas de las maravillas de Dios. Digo, si Dios no interviene, yo no sé dónde yo estuviera. ¿Cómo hablaríamos, cómo estaríamos nosotros el día de hoy? Y cuando nosotros decimos, pues ya estoy aquí, hermano, pues ya vine al camino de Dios. Mira, lo que revela en ese momento y lo que más nos asombra es que realmente no hay un corazón agradecido, no hay un corazón humilde, no hay un corazón de decir, Dios, si no fuera por ti, de verdad, Dios, yo estaría en situaciones malas, estuviera en condiciones malas, precarias, estuviera mal. Y no solamente me refiero a lo finito, a lo que se va a desvanecer de este mundo, sino también al alma que realmente va a permanecer. Y esta gente, hermanos, esta gente que estuvo en el Pentecostés, esta gente que estuvo ahí encerrada, que recibió esta manifestación, dijo, no podemos dejar de hablar lo que hemos creído. Así es que salieron, esta gente salió, y también, pero esta otra gente que estaban también escuchando, se preguntaba, ¿qué quiere decir esto? O sea, estaban llenos del Espíritu Santo también, se estaban allí, el Espíritu de Dios. ¿Usted ha estado con gente llena del Espíritu de Dios, hermanos? ¿Usted ha estado con gente que ora, con gente que está buscando de Dios? ¿Y cómo se siente? Se siente bien, se siente agradable, quiere estar más tiempo con esa persona, quiere estar escuchándole a esa persona, quiere estar conversando con esa gente, ¿sí? Esta gente se estaba preguntando, ¿cómo me va a afectar esto? ¿Qué significa esto? En el versículo 12, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Qué quiere decir? Cuando Dios interviene en tu vida,
tú tienes que hacerte la misma pregunta, hermanos. ¿Qué es lo que esto significa para mí? ¿Para qué Dios ha permitido esto en mi vida? ¿Qué es lo que me está enseñando de forma que yo pueda crecer o he creído también? O sea, debo de entender todo eso. Tienes que maravillarte de las cosas de Dios. Tienes que asombrarte de la intervención de Dios. Que ahorita me está pasando esto, que para muchas personas no es agradable, pero yo tengo que saber cuál es el propósito de esto. Estoy en escasez económico. Dios, muéstrame qué me quieres enseñar con esto. Estoy en abundancia económica y los euros los tengo en mis manos. Señor, ¿para qué quieres que tenga estos euros en mis manos? Tengo esta economía fluida. ¿Para qué quieres que tenga esta economía? Tenemos que encontrar los propósitos de Dios. Tenemos que maravillarnos. Tenemos que hacernos las preguntas. ¿Qué significa? ¿Qué implica todo esto para mí? Que tú has permitido en mi vida, Dios. Y créanme que cuando esto y nosotros conocemos el propósito de las situaciones, hermanos, entonces ya caminamos nosotros en otra área, en otra esfera. Así es que ya vimos la ocasión, ya vimos la manifestación, ya vimos la razón primaria, ¿verdad, hermanos? Ya vimos los testigos de su llegada. Ahora vamos a ver el significado de su llegada. Esta es la última parte del versículo 12. ¿Por qué? Porque esa es la pregunta que se hace. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el significado de esto? ¿Por qué? Porque por un momento, unas palabras antes, todas esas personas estaban atónitos, estaban perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa la llegada del Espíritu Santo? El último punto, precisamente, es la respuesta de esa pregunta. Porque como ellos no tenían el resto de la Biblia como hoy nosotros la tenemos, no sabían qué quiere decir eso. Nosotros sí sabemos qué quiere decir esto. ¿Te das cuenta, hermanos, cuán bienaventurados somos nosotros? Nosotros tenemos las respuestas a cosas que ellos no conocían, que ellos no entendían. Nosotros sí las tenemos, pero nos hacemos nada más, ¿no? Pero antes de responder la pregunta, que esa pregunta representa, como ya los dije, el quinto punto, el último punto, también representa la conclusión y la aplicación incluso de todo el texto que hemos leído. Antes de responderla, quiero hacer una anotación, porque después de esta pregunta, si se dan cuenta, en el versículo 13 al final, de esta pregunta al final del versículo 12, ahora en el versículo 13, que dice que mientras ellos hacían esa pregunta, dicen que otras personas, otros se estaban burlando, decían, estos están llenos de mosto, más otros burlándose decían, ellos están borrachos, esa es la palabra, ellos están borrachos. En medio de una manifestación enorme de la presencia de Dios, hay una manifestación también enorme de la maldad, hermanos. Mientras ya habían recibido la promesa, otras personas estaban creyendo en Cristo, otras personas estaban encontrando la salvación a su vida, había otra oposición enorme de maldad y del pecado del hombre en su corazón, ¿sí? Y también el trabajo de Satanás que ciega al hombre, ¿no? El mayor pecado, en mi opinión, bajo la escrutinio de algunos teólogos, que una persona puede cometer un pecado así mayor, ¿no? Es quizás el mayor, es atribuir al hombre o a Satanás la obra de Dios. En esta ocasión, le estaban atribuyendo a esa manifestación hablar en otras lenguas, a
publicar la grandeza de Dios, a predicar el evangelio de la vida, muerte, resurrección y ascensión de Cristo a las personas, le estaban atribuyendo a algo aquí. Decían algunos, esos están llenos de mosto, ¿sí? Cuando Cristo expulsaba, ¿se acuerdan? Expulsaba a los demonios y otros le atribuían, esto lo está haciendo en nombre de Belcebú, ¿se acuerdan? O sea, en nombre de Satanás lo hace. Cristo dijo en esa ocasión, en esa esencia, en pocas palabras, que ese es el pecado imperdonable. Darle el énfasis o atribuirle al hombre o a Satanás o a otros seres o a otros entes el poder de Dios. Y ese es en esencia el pecado imperdonable. Atribuirle a algo más que a Dios lo que Él está haciendo. Es como tú puedes estar en un lugar donde entra un viento de repente impetuoso, probablemente todo el sol está afuera, ¿sí? Donde hay lenguas que posan visiblemente, audiblemente sobre personas, donde estas personas están hablando en un lenguaje que hay gente que lo entiende, hay gente que no lo entiende. Tú puedes llegar a una conclusión que es un producto precisamente de un lenguaje de que ellos están borrachos en esta ocasión, que le están diciendo, ellos están burlándose y decían que estaban llenos de mosto, están borrachos. Y la realidad es que no importa si Dios abre el mar rojo, algunos pensarán, no me importa si Dios sanó a mi primo, no me importa si Dios levantó a mi primo que ya estaba al borde de la muerte. No me importa eso, ¿sí? Si Dios hace llover a todos maná del cielo, como pasó con los judíos en el desierto. No me importa todo eso. No me importa si Jesús caminó sobre las aguas. Al final de todo esto hay una incredulidad dura que vencer en el corazón del hombre, hermanos. Esta gente, pese que estaba viendo todo eso, se burlaba. Como muchas veces se han burlado de ti cuando tú predicas la palabra de Dios. Cuando tú les dices a tus familiares, mira, hay un Dios, hay un mediador. Ahora que se viene la época de decembrina, ¿no? Que es el 12 de diciembre, que le dan honra a Lupita, ¿no? Que le dan honra a la guadalupana, ¿no? No hay imagen, no hay otro Dios, es el único Dios verdadero y justo, a quien nosotros adoramos. No hay que le rezan a esta imagen, que adoran, que le rezan a la Virgen de Guadalupe, ¿no? O sea, que hacen todo eso. No, hermanos, no. Nosotros en Cristo ahora sabemos que Cristo solamente es el que salva, el que sana, el que restaura, el que levanta, el que nos salva, hermanos, de la condenación por el cual nosotros estábamos. Imagínense, hermanos. Imagínense que ahora en 12 de diciembre ya estamos ahí poniendo en nuestro altar, estamos ahí adorando a la guadalupana y demás cosas. No, hermanos. Somos hijos de Dios nosotros ahora. Eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. No me importa si se abrió el mar rojo, ya habían visto que se abrió el mar rojo, estaban en el desierto, ya habían visto que se abrió el mar rojo, ya habían visto a Moisés bajar del monte Sinaí con estruendos y demás cosas y que iluminaba su rostro, que le dijeron, tápate, Moisés, tápate porque resplandeces mucho. Ya habían visto que había caído maná del cielo, ya habían visto que se le pegó a una piedra y salió agua de allí, que los alimentó, que los sustentó. Y pese a eso, había una incredulidad. Pero esas personas decían ellos, ¿qué quiere decir esto? Y otros decían, están borrachos. Y la pregunta que hice con el número 5, ¿cuál es el significado de la llegada del Espíritu? Esa es la aplicación del texto, hermanos. La llegada del Espíritu en forma de lenguas de fuego y a través de un viento recio que nadie podía ver. Precisamente nos recuerda esas palabras de parte del Señor Jesucristo. Dice en San Juan 3:8, el viento sopla donde quiere y se oye su sonido, pero no sabes de dónde viene
y a dónde va, sino todo aquel que es nacido del Espíritu precisamente lo sabrá. Entonces vemos allí el hecho que es algo que Jesús dijo, se lo dijo a Nicodemo, a un maestro judío: tú tienes que nacer de nuevo. Tú no puedes entrar al reino de los cielos por medio de la ley, Nicodemo. Tú no puedes entrar al reino de los cielos, ¿sí?, haciendo buenas obras, Almita. Tú no puedes entrar. Tú no puedes entrar, Panchito, al reino de los cielos haciendo buenas obras. Nadie ha entrado al reino de los cielos y nadie entrará al reino de los cielos haciendo el bien, haciendo buenas obras. Porque las obras de los hombres son teñidas en las malas intenciones, son como trapos de inmundicia. Entonces, ¿cómo entro? Naciendo de nuevo, hermanos. ¿Y cómo es eso? Por medio del Espíritu, y el Espíritu es como el viento. Aquí está, aunque tú no lo creas, aquí está. El Espíritu es como el viento. Jesús usó una figura, ciertamente, que permite recordar cosas que él mismo habló y enseñó. El Espíritu es como el viento. El viento sopla donde quiere. Así es el Espíritu, y se oye su sonido. Así lo oyeron ellos. Entró el Espíritu Santo en el aposento, lo sintieron como un viento, lo sintieron y después lo oyeron. Así lo oyeron al Espíritu Santo. Pero no saben de dónde viene. En este caso, sí saben de dónde venía el Espíritu, venía del cielo, ¿sí? Ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, hermanos. Dios envió al Espíritu a la iglesia para regenerar a toda la persona que pone su fe en Cristo Jesús. ¿Usted ha sido regenerado? Y si no ha sido regenerado, usted puede pedir a Dios que le regenere su corazón, regenere su alma, regenere todo aquello que en su mente está allí queriendo luego a veces poner dudas. ¿Sí será esto de Dios? ¿Sí no será? Ya no quiero conectarme, ya no quiero seguir y demás cosas. Dios envió al Espíritu Santo para afirmar a la iglesia, para crear a la iglesia y luego mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Cuando en el día del Pentecostés llegó, dice que estaban todos juntos. Eso jamás se hubiese podido mantener sin la venida del Espíritu Santo. No puede haber unidad si no está el Espíritu Santo. Escucha lo que Pablo dice a los Efesios capítulo 4, versículo 3. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu, cuando tú conoces a una persona creyente y tú estás hablando, como lo que dije hace rato, que estás con una persona que ora mucho, y como que la media hora estás hablando con esa persona, como que tienes un sentir como si ya lo conocieras de mucho tiempo. La razón es que el Espíritu que mora en él, ¿sabes qué, hermano? Mora también en ti. Y los puso en contacto íntimo en un corto tiempo, porque eso es lo que la obra sobrenatural de nuestro Dios hace. Por eso dice Pablo: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Precisamente porque el Espíritu es el que nos une. El llamado para nosotros ahora, hermanos, es esforzarnos a mantener esa unidad. Yo no tengo que crear la unidad. La unidad fue creada por el Espíritu Santo. Cuando está dividida, yo la divido. Cuando yo divido el cuerpo de Cristo, el Espíritu fue dado a la iglesia para llenarla de poder, para que sean testigos de la obra de Él. Así es que yo debo de mantener eso. Por eso es que Hechos capítulo 4, versículo 31, dice que estaban en un lugar y llegó el Espíritu de manera, diríamos, peculiar. Ellos fueron llenos del Espíritu. Ese lugar tembló y entonces hablaron la palabra con denuedo, hablaron la palabra con valor, hermanos.
Y entonces se produjo una gran evangelización en ese momento. Los apóstoles pudieron haberse comportado como hombres temerosos anterior a la resurrección, anterior a la crucifixión, anterior al Pentecostés. Pero ahora de aquí en adelante, ellos hablaban con denuedo, hablaban con valor la palabra de Dios, y cada uno de ellos murió como mártir. ¿Por qué? Porque entendían que ahora reposaba el Espíritu Santo sobre ellos, entendían que, como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para eso vino el Espíritu, para ser los verdaderos testigos de la obra redentora de nuestro Dios. El Espíritu simbolizando en lenguas y fuego, reposando sobre cada uno de los presentes allí, nos dio o nos da a entender que el trabajo de Dios en adelante sería personal, individual, íntimo en cada uno de nosotros. No de una manera corporativa como Moisés se relacionaba con el pueblo, ¿sí? Como Aarón que se relacionaba con el pueblo. No, esta es de una manera personal. Y si tú no has recibido a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, ese es el tiempo de hacerlo, hermanos. Ese es el tiempo de decirle, Señor, acepto que vengas a mi vida, quiero que vengas a mi vida, quiero que entres en mi corazón, quiero que mores en mí, Espíritu Santo, que me reveles también cuánto pecado hay en mí, y te pido perdón, que me perdones todos mis pecados, todas mis faltas que he cometido, y seas una nueva persona, una nueva criatura en Cristo Jesús, que nazcas de nuevo, como le decía Jesús a Nicodemo. Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Y Nicodemo dijo, bueno, ¿tengo que volver a entrar al vientre de mi madre? No, en espíritu tienes que nacer de nuevo, ¿sí? Así es que el sumo sacerdote que ofrecía sacrificio por el perdón de todo el pueblo, ya no más va a suceder eso, hermanos. Cada creyente necesita arrepentirse, tener una relación con Dios. El Espíritu viene a morar de una manera particular en mi vida, ¿sí? Cada creyente está siendo regenerado, cada creyente está siendo santificado por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Cada creyente sería ahora el templo del Espíritu Santo. Ya no solo el templo de Jerusalén, como ellos venían y adoraban allí, y siguen los judíos, muchos de ellos siguen llegando allí adorando. Cada creyente es el templo del Espíritu Santo, y eso nos lo explica el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:19. Dice, o tú ignoras que eres cuerpo y templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, o sea, el cual está en nosotros, el cual tenéis de Dios, que ya no sois vuestros, o sea, tú ya no te perteneces a ti mismo, sino ahora tú eres gobernado, deberíamos ser gobernados por el Espíritu de Dios. ¿Qué significa todo esto, hermanos? Todo esto que estamos diciendo. Cada creyente es guiado por el Espíritu a toda verdad. Cristo dijo que cuando Él se fuera, les enviaría al Espíritu, y el Espíritu los guiaría a la verdad, ¿sí? De manera que que ya no sería la función solamente, por ejemplo, en ese tiempo de los escribas, de los fariseos que escudriñaban las escrituras. No. Todo creyente ahora necesita escudriñar las escrituras, y el Espíritu que mora en él, ¿sí? Él nos va a guiar en el entendimiento, en la revelación del Espíritu Santo. Hay mucha gente que dice, es que leo la Biblia y no la entiendo. Dile al Espíritu Santo, ven a mi vida, revélame tu palabra, revélame lo que estoy leyendo para que tenga entendimiento. Como ellos en ese momento, cuando llegó la manifestación del Espíritu Santo, las lenguas por fuego fueron repartidas a cada creyente. Pudieron simbolizar que el poder al testificar de Cristo iba más allá que solamente mis palabras, sino ahora era bajo el poder del Espíritu Santo. No iba a estar allí el testigo nada más, sino la palabra proclamada por el testigo allí a través del Espíritu Santo. Los testigos
no tenían educación, eran galileos, ni conocían mucho de la palabra de Dios, de la Torá, ni siquiera, pero allí estaban las lenguas y ellos estaban hablando gente y ellos estaban viendo gente convencida de la palabra y creían, y dice la Biblia, que cada día se añadían más a la iglesia los que habían de ser salvos. Por eso es que Hechos capítulo 2, versículo 4, dice que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. La habilidad de lo que estoy diciendo, diríamos así, la habilidad de lo que estoy articulando, fue dado por el Espíritu de Dios a gente que eran simples galileos, que no tenían gran cosa de educación ellos. La gente de diferentes nacionalidades estaban ahí representando el gran comienzo de la gran comisión, hermanos, de cómo estas gentes nuevas llegarían de todas partes. Dios las trajo y se manifestó el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas que entendiesen, se empezaron a arrepentir de sus pecados, recibieron a Dios y fueron nuevas personas y regresaron a sus lugares y empezaron a expandir la palabra de Dios. De manera que nosotros ahora tenemos una idea del plan de redención de Dios, que no está limitado a una nación judía, que no conoce fronteras, no hay cultura, nada sería estorbo para Dios para proclamar su palabra. No hay estorbo, hermanos, no hay estorbo. Y lo que para nosotros parece ser imposible, ¿sí? Nota que en un solo día, en un solo momento, Dios fue capaz de proclamar el mensaje a gente que vino de múltiples regiones, de múltiples idiomas, en un solo evento. Dios es capaz de hacer todo eso. Dios hace lo que yo no puedo hacer, para luego entonces probar que en el libro de Apocalipsis dice, en el capítulo 14, versículo 6, dice que toda obra de la redención tiene que ver con la gente de toda tribu, de toda nación, de todo pueblo, para que ellos oigan la palabra de Dios. En Pentecostés tengo, por así decirlo, una idea de que eso fue lo que el Espíritu Santo, el Espíritu dio a la iglesia para ayudar a todo creyente a glorificar a Dios, porque dice que cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestros lenguas y las maravillas de Dios. Vean qué tan fuerte fue ese momento para todos ellos. Les oímos hablar en nuestras lenguas, ¿sí? Hermanos, tu testimonio es importante, pero tu testimonio no es el testimonio de Cristo. Es una ilustración del poder de Dios, de manera que a la hora de testificar, si quieres comenzar con tu testimonio personal, muy bien, pero prontamente quítate de en medio y pon a Dios. Proclama su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión de Cristo, para que otros se maravillen de las cosas de Dios, para que otros se asombren de las maravillas de Dios. De eso está hablando este texto. El Espíritu vino a la iglesia primordialmente para dar poder para la gran comisión, para convertir a cada creyente en un testigo fiel para el plan de redención de Dios. Y para algunos eso va a implicar, hermanos, que estén en Jerusalén, en Judea, en Samaria, lugares cercanos, en su hogar, en sus trabajos. Para otros va a implicar regiones muy lejanas, hasta lo último de la tierra. Para otros va a implicar que Dios te lleve a otros países a proclamar la palabra de Dios. Pero al fin es el mismo propósito. Para eso de manera primordial vino el Espíritu Santo. Y entonces cuando hagamos eso, ¿sí? Y la gente escuche el mensaje de Dios, la gente escuche la obra de Dios, otros puedan maravillarse de la obra de nuestro Dios. Para eso nos dio Dios el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, para ser testigos y ser enviados a los 4 vientos de la tierra, del planeta. De manera que es mi deseo y es mi oración, hermanos, en esta tarde, que Dios nos envíe como iglesia a diferentes lugares, comenzando con nuestro hogar y sabrá Dios dónde termine, ¿verdad? Sabrá Dios dónde termine nuestra predicación. Pero eso nos da una idea
de cómo el Espíritu Santo vino para ser testigo de su obra. Así es que nada más es que nosotros estemos dispuestos, porque hoy le vamos a decir a Dios: envíame, Dios, envíanos, llévanos a donde tú quieras, a proclamar, pero no nos saques si no vamos con el Espíritu de Dios, no nos saques si no vamos con el Espíritu Santo, para poder proclamar el año agradable a todas las personas. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.